Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre, es una alegría para mí estar juntos nuevamente, ahora para la clase número 20 del curso de Fenomenología 2021, la clase 20. Nos han llegado varias consultas o preguntas referidas a temas que vimos en clases anteriores, así que vamos a ir directamente con ellas. Un participante habitual que mira con atención los vídeos de las clases nos preguntaba: ¿para qué queremos energía? ¿Por qué insistes con cierta frecuencia en esta cuestión de la fuerza vital o la energía? Básicamente porque sin energía no hay atención. La energía o fuerza vital disponible es lo que necesitamos para elevar el nivel de conciencia. Todo depende de la atención, sea la comprensión de la raíz de nuestros automatismos, sea la capacidad de no reaccionar. Y también para enfrentar o acoger las situaciones que van sucediendo en nuestra vida. Habitualmente no le damos a la cantidad de energía disponible la importancia que tiene. Fíjense esto: el cuerpo y la mente, para funcionar, para sobrevivir, consumen diariamente una cantidad de energía. En la divagación mental y en la división interior de nuestro psiquismo, perdemos una enorme cantidad de fuerza que podríamos utilizar para elevar la atención. Dos razones principales de la pérdida de energía: la divagación mental y esa cierta preocupación de fondo en la cual habitualmente se vive, esa cierta tensión. La distracción, el diálogo interior, esa atención que le prestamos involuntariamente a los pensamientos que se van sucediendo, es como, les decía en alguna otra clase, como tener el tanque de nafta con una pérdida. Se va perdiendo combustible. Y cuando esta atención dispersa que sigue los pensamientos, además es preocupada, es decir, está crispada, se gasta mucho más energía. En este punto podríamos diferenciar dos tipos de divagaciones. Por ejemplo, nos tiramos en el sillón mirando hacia afuera y dejamos que la mente se vaya, ¿no es cierto? Esa sería una especie de divagación no preocupada o despreocupada que va siguiendo por vías asociativas o de contigüidad o de contraste, pensamientos que vienen y van, abordan un tema, después se mezclan con otro y se van con el otro, ¿no es cierto? ¿Qué me dijo aquel? Ah, sí, por tal y tal cosa. Uy, cierto que... Y ahí, ¿no? Media hora. Esa divagación gasta energía, sin duda, sin duda. Pero mucho más energía gasta la divagación rumiante, preocupada o tensa en torno a alguna cuestión. Distinto es cuando nosotros nos ponemos en un espíritu atento, con atención, funcionalmente a organizar una cierta tarea, a resolver un cierto problema. Eso es ya atención dirigida. Acuérdense que hablábamos de que la atención con propósito, direccionada, se llama intención. Le llamábamos intención. Y esta no gasta energía. Es más, puede cargar, puede acumular energía, generarla. Pero es otro punto. Entonces, necesitamos acumular, ahorrar, producir energía para elevar el nivel de nuestra atención.
es decir, el nivel de conciencia, que es la funcionalidad de todo el organismo en un momento dado. La funcionalidad de todas las cosas, todas las potencias de nuestro organismo en un momento dado. Sin un buen nivel de conciencia, no podemos comprender los mecanismos o automatismos que nos dominan, que nos esclavizan. Mucho menos tendremos capacidad de quitarlos de raíz o de deconstruirlos, de desactivarlos. Las inercias nos van a ganar. Esto es muy comprobable. Fíjense ustedes cuando vuelven de un mal día. Volvemos de un mal día en el trabajo. Estamos cansados físicamente, fatigados moralmente. Por ejemplo, hemos discutido, nos ha parecido injusto aquello que dijo el jefe, nos ha costado mucho la labor que realizamos, etcétera, etcétera, todo plagado de dificultades. Y no lo afrontamos bien. Entonces volvemos a la tardecita, a la nochecita, muy cansados. Todos habrán vivido que en ese estado, cuando tenemos esa escasa cantidad de energía disponible, el menor estímulo es suficiente para que estallemos en un ataque de ira, o nos fastidiemos, maltratamos a los que nos rodean, o decimos, bueno, déjenme de molestar, ¿no? Es clásica la escena del padre que vuelve del trabajo cansado y maltrata a los hijos. Pero claro, en realidad no quería maltratarlos. Está descargando todo aquello que acumuló, lo está descargando ahora en un ámbito totalmente inadecuado, pero porque ya no tiene la capacidad atencional de ejercer un mínimo control sobre su temperamento. Es decisivo, amigas y amigos, es decisivo para quienes nos interesamos en dejar de ser esclavos de los condicionamientos mecánicos del cuerpo y de la mente. Es decisivo tener una vida ordenada, porque el orden nos permite ahorrar energía. Las acciones deliberadas, esto es, intencionales, nos permiten cargar energía, acumularla. Y mientras más se eleva nuestro nivel de atención, nos volvemos capaces de vivir las distintas situaciones, acogiéndolas e integrándolas al conjunto, al resto de nuestras vivencias, sin pérdida de energía, o con una mínima pérdida de energía, o mejor, utilizando cualquier situación desfavorable para procesarla a favor, para utilizarla como combustible, que tiene un poco que ver con aquello de, ¿se acuerdan? Lo de las resistencias, que cuando venía una resistencia, un obstáculo, y nosotros pasábamos por encima de él, nos quedábamos con la energía, con la fuerza que esa resistencia tenía. Entonces les decía, necesitamos tener una vida ordenada, despejada lo más posible de cuestiones secundarias. El otro día, alguien muy querido, muy cercano, me comentaba cómo perdía tiempo, cómo se fatigaba en la cantidad de trámites cotidianos que le demandaban algunas cuestiones por entero secundarias, accesorias en la vida. Y me decía, pero no puede ser todos los trámites que tengo que hacer por semejantes tonterías, ¿no? Unas cuestiones del auto, cuestiones con el ayuntamiento, cuestiones así. Y efectivamente, tenemos que poner la mejor atención posible en desembarazarnos de todo esto con inteligencia, con astucia, con paciencia, para que en un tiempo más o menos corto nuestra vida esté despejada, que sea simple, espaciosa, que no esté llena de actividades. Es muy difícil que si tenemos muchas actividades mantengamos la atención y que muchas o algunas de estas actividades no nos empiecen a quitar energía.
Es difícil lo que planteamos, es difícil pero es necesario. Así que ahí respondíamos un poco a este amigo que nos preguntaba sobre el tema de la energía. No me quiero olvidar de nada. Una cosa, acuérdense, que nos quita mucha energía, mucha fuerza vital, son los lastres. Los lastres. Ustedes vieron que los globos aerostáticos, esos tan lindos y coloridos que solemos ver en fotos o en algunas películas, quizá personalmente, estos globos aerostáticos llevan unas bolsas con arena o con lastre que a medida que van tirando, se van desprendiendo de estas bolsas, permiten al globo, al tener menor peso, irse elevando. Bueno, nuestra atención igual. Queremos elevar nuestra atención. Queremos vivir en una vigilia atenta como piso. Pero mejor aún si vivimos en conciencia de sí, en ese nivel de atención que nos permite estar muy atentos a la percepción, a los procesos mentales que se van suscitando merced a esas percepciones, a las reacciones que quieren aparecer, y entonces ahí queremos poner nuestra intención y actuar con voluntad, con deliberación, dentro de un margen de libertad en cuanto a la posibilidad que tenemos en ese momento. Esto parece difícil, pero ¿de qué se trata? Atención a esto, atención a esto, atención a esto. Claro, pero cuando tenemos un buen nivel de conciencia, atender a todos estos factores no es difícil y no resulta trabajoso. Es como espontáneo, instantáneo. Percibimos cosas de las reacciones que quieren sobrevenir sin dificultad. Y nos damos cuenta que tenemos la capacidad de no reaccionar. Esto es energía disponible. Energía disponible. Entonces, no tener lastres. ¿Cuáles son los principales lastres? Las cosas no integradas, esas cosas no resueltas, en todos los planos y en todos los sentidos. Puede ser una amistad que está en conflicto, no lo hemos hablado, no logramos juntarnos con esta persona para perdonarnos mutuamente, por ejemplo. Eso es un lastre, un peso, va consumiendo energía. Una factura que tengo que pagar y que no tengo previsto cómo se va a efectuar el pago, por ejemplo, y no encuentro tampoco en mí la confianza como para decir, bueno, ya lo vamos viendo, eso consume enorme cantidad de energía. Y sobre todo, amigas y amigos, la contradicción interior. A esto quería ir. La contradicción interna. Cuando los pensamientos acerca de lo necesario o acerca de lo que debemos hacer, cuando los pensamientos acerca de lo necesario están de acuerdo con los sentimientos acerca de lo necesario y de lo que debemos hacer, y efectivamente llevamos eso a la práctica, se produce un fenómeno conocido como acuerdo interior o unidad interna. Esto, además de paz, nos da mucha fuerza. Todo fluye, por decirlo así, en nosotros y hacia el mundo. Nos sentimos fuertes, capaces, pero no soberbios, simplemente siendo lo que somos. Por eso la contradicción interna, nuestras incoherencias, son grandes pérdidas de energía, grandes pérdidas de energía. Si en mi escala de valores tengo claro lo que tengo que hacer en tal cuestión y lo voy postergando, y finalmente no lo hago, eso es un enorme causal de pérdida de fuerza vital. Entonces les quería enfatizar esto de la unificación interior. Por eso, estas personas como los santos, los sabios,
o personas, grandes emprendedores, pioneros, ¿no?, en la historia humana, se caracterizan por tener un gran caudal de energía. Ustedes dicen, pero ¿cómo hacían? A veces se pasaban 18, 20 horas seguidas cada día haciendo su apostolado, sus tareas, sus invenciones, sus empresas. ¿Cómo hacían? Y además se los veía fuertes, enérgicos, dispuestos, porque carecían de duda interior, de división interior. Es una de las características del fanático. Claro, el fanático no tiene división interior. Dice, hay que matar a todos los que creen diferente de mí, matar a los infieles, ¿no es cierto? El fanático está unificado interiormente. Por eso dispone de gran energía, es capaz de afrontar cualquier cosa. En nuestro caso, que por supuesto no queremos caer en el fanatismo, tenemos que usar de esta cuestión de la unidad interna. ¿Y qué diferencia a un consagrado, a alguien totalmente polarizado y unificado, que ahora sí cuenta con gran fuerza? ¿Qué lo diferencia de un fanático? Lo que llamamos la capacidad de reversibilidad, la capacidad atencional de volverse sobre sí mismo, hacer autoobservación y autoevaluarse, básicamente. La reversibilidad, ¿vieron esas camperas, esa ropa? En una época acá estaba de moda, unas camperas que uno se podía poner de un lado o del otro, eran doble faz, es decir, era reversible, tenía dos versiones, podía volverse a versionar, ¿no? Esto es lo que nos diferencia de un fanático. Podemos estar totalmente unidos interiormente, que no haya contenidos disgregantes, es decir, que nos lleven en otra dirección, pero sin embargo, si tenemos atención, la capacidad de vernos a nosotros mismos, esto pone un manto de previsión, nos hace prudentes, más ecuánimes y nos deja con fuerza, con capacidad de acción, polarizados, pero sin el fundamentalismo propio de aquel que carece de reversibilidad, del darse cuenta. Bien, me fui un poco por otro tema, pero parece que fue necesario. La unidad interna, entonces, aporta gran cantidad de energía. Lo que más pérdida nos produce es la divagación mental y la división interior. La división interior. Básicamente hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo con uno mismo. Eso no debemos postergarlo. Pongámonos de acuerdo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué quiero en este campo? ¿Qué quiero en este otro? ¿Qué quiero con este, con aquel? Y unificar eso, ver que el rompecabezas sea coherente. Eso nos da mucha integridad, mucha integridad. Es lo contrario a la disgregación, a la pérdida. Muy bien, ahí tenemos ese tema, vamos ahora con otro. Bueno, quiero avanzar sobre dos temas más. Tenemos varios. El otro día se me decía algo así como, bueno, pero a ver, en lo práctico, bien en lo concreto, ¿para qué sirve todo esto de fenomenología? Bueno, nosotros lo hemos ido diciendo, pero siempre viene bien ejemplificar, bajar a tierra, aterrizar tanta conceptualización que no podemos evitar, al menos en este ámbito, para llegar a comprender. Tanta conceptualización, al menos en nuestra intención, es a fin de comprender. Porque comprendiendo, el mecanismo queda muy debilitado y entonces podemos ya sacarlo de raíz.
Entonces quería darles un ejemplo concreto, muy concreto, de cómo la fenomenología nos puede servir en la vida práctica. Si ya lo he dado, me disculpan. Automáticamente todos tenemos necesidad, culturalmente se nos ha impuesto esto, educacionalmente, todos tenemos necesidad de reconocimiento social. Nos gustaría un cierto prestigio, una cierta aprobación ajena. Están quienes gustan de la fama, quienes no, pero todos en general queremos ser apreciados, queridos. Entonces nos enfrentamos a los gustos y los disgustos de los demás respecto de lo que hacemos. Por ejemplo, hacemos esta clase, o pintamos un cuadro, jugamos un deporte. Lo que ustedes tengan en su vida, cualquier actividad que hagan, siempre está en el mundo de las relaciones, en el mundo humano. Por lo tanto, expuestos a la mirada ajena. Y como todos sabemos, los demás, muchas veces sin que lo preguntemos, nos hacen saber sus gustos y disgustos respecto de nosotros, respecto de nuestra conducta, de nuestros objetivos, de nuestra forma de vida, etc. Esto es particularmente intenso en el ámbito familiar, entre padres e hijos, esposo y esposa, compañeros de vida, etc. Esto es muy frecuente. Y lo más habitual es que lo que los demás nos dicen nos afecte. Por ejemplo, no me gustó tal cosa que has hecho. O preguntamos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? No me gustó. Entonces, lo mecánico, lo automático es que se produzca una afectación, sentirnos afectados. Se nos baja el ánimo porque estamos dependientes del parecer ajeno. Cuando abordamos esto con atención y desde la actitud que llamamos fenomenológica, caemos en la cuenta de que lo que al otro le gusta o le disgusta depende de una serie de factores, de mecanismos, también automáticos, que tienen relación con la biografía del otro, con su particular memoria, con lo que vivió, que tiene relación también con su escala de valores, con el fastidio o no que tiene en ese momento, con el momento personal y espiritual que está viviendo, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Entonces, cuando el otro nos dice, me gustó o no me gustó, aprueba o desaprueba alguna cuestión referida a nosotros, merced a esta actitud fenomenológica, caemos en la cuenta del automatismo, de la mecanicidad de ese like o dislike. Y esto no es para que se lo digamos a los demás, simplemente para que lo tengamos en cuenta y automáticamente también nos afecta mucho menos. ¿Por qué? Y porque vemos cómo se desarrolla más o menos el proceso interior en ese otro para que finalmente emita un juicio y diga me gusta o no me gusta. Al comprender el caminito que siguió hasta llegar a ese gusto o disgusto, nos damos cuenta que no es la intención del otro y que no importa tanto, seamos francos, no importa tanto lo que al otro le gusta o no le gusta, porque depende de todo eso. Y lo mismo con nosotros. Cuando vemos una película, cuando vemos una conducta, en cualquier cosa que ocurra, ustedes han visto ya que se nos dispara, se detona de manera por entero mecánica esta adhesión o rechazo, es decir, este deseo de más, deseo de acercamiento, que es el gusto, o el deseo de alejamiento, que es el rechazo, el disgusto.
se nos dispara, se detona, es automático. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Cuando hemos tomado conciencia, realmente conciencia, de que esto es un condicionamiento y una esclavitud, si le prestamos atención, si permanecemos apegados a estos gustos y disgustos, cuando tomamos conciencia, decía, nos quedamos mucho más libres, mucho más libres. Se nos hace todo esto más liviano. Libres del parecer ajeno y también del parecer de nuestro propio organismo, de psique. Nos quedamos más libres de nuestro propio psiquismo. Lo podemos objetivar, mirarlo como un fenómeno más y ver cómo está actuando la mente. Ah, mirá, le gusta, le disgusta, se bajonea, se alegra, se deprime. Y entonces al testificar, al constatar todo esto que va ocurriendo, nos sentimos independientes sin esfuerzo. ¿Por qué? Simplemente porque me he situado en otro punto, estoy emplazado en otra plataforma, en donde esa tormenta no llega. ¿Se acuerda cuando hablábamos del clima meteorológico mental? Si había lluvia, tormenta, sol, frío, calor. Nosotros al testificar lo que ocurre en la mente, la situamos como objeto de percepción y en ese mismo momento adquirimos una gran independencia de ella misma. Y esto es muy bueno, nos aliviana la vida. No implica todo esto que por supuesto no nos alegremos o no vamos a ponernos a luchar contra la alegría que surge cuando aprueban algo que hemos hecho. No, por ejemplo, me sucede, alguien me dice, me gustó aquella clase, aquel video, surge un agrado en uno y está muy bien. No vamos a ponernos a decir, no tengo que sentir agrado porque es una reacción. No, es una reacción que viene, es observada y en cierto modo se guarda en el baúl de la energía, ¿no? Es como un gesto de aliento, una palmada en el hombro, un gesto amistoso, etc. Todo eso está muy bien. Pero también nos permite no quedar dependiendo de eso. No quedar dependiendo, no estar esperando. Y me va a decir que esto otro le gusta también o no. ¿No? Eso se desarticula. Y del mismo modo, cuando se reciben críticas o desagrados fuertes, uno lo ve en ese contexto y tampoco nos afecta, o al menos nos afecta menos. Bueno, ese otro tema con los gustos y los disgustos. Y acá yo había tomado nota y puede venir bien. Porque fíjense, cuando caemos en cuenta de estas cosas, nos damos cuenta, muchas veces, que nuestra vida, en muchas ocasiones, fue un intentar manipular los gustos y disgustos ajenos. ¿Lo ven? Nuestra vida, muchas veces, fue un intentar manipular los gustos y disgustos ajenos en relación a nosotros, como si nos la hubiéramos pasado tocándole botones al otro, ¿no? Activándole mecanismos. Esto es muy frecuente en las relaciones de pareja, en los noviazgos, en todo es frecuente, pero digo, aquí se ve notablemente, ¿no? Se trata de agradar, se trata de ocultar esto otro, no voy a decir esto buscando producir una serie de reacciones en la otra persona favorables. Esto nos muestra también que intuitivamente, y aunque no nos hubiéramos metido nunca en estos temas de fenomenología, intuitivamente el ser humano se da cuenta de la mecanicidad ajena, de los automatismos, y de allí surge ese afán de la manipulación, manipular al otro como si el otro fuera una máquina, ¿no? Un ser desprovisto de intención. Es decir, lo transformamos en objeto, en cosa,
lo deshumanizamos. Y bueno, lo que pasa es que también hay una cierta intuición de la mecanicidad general. Pero ahí iríamos por otro tema que no viene al caso. Bueno, ahí terminamos con los gustos y los disgustos. Y puedo tocar muy brevemente este otro. Una vez se me dijo algo que nunca más me olvidé. El encaje expande. La disciplina o lo forzado desgasta. Tiene relación también con el tema de la energía, pero con todos los temas. Fíjense qué máxima, qué recomendación tan simple, pero eficaz y profunda. Lo que encaja expande. La disciplina o el forzamiento, mejor dicho, vamos a aclararlo, la disciplina forzada desgasta. ¿Qué entendemos por encaje, por si alguien se suma por primera vez a estos temas en este vídeo? Le llamamos a encaje a aquella sensación que se produce en nosotros, en el cuerpo, en la mente, y de la cual el espíritu se hace testigo, aquella sensación de acomodamiento general de todos los componentes de nuestra vida. Del rompecabezas interior se produce un encaje. Las piezas van a su sitio. ¿O vieron cuando acomodamos el escritorio, ¿no? Y todo queda en su lugar? Encaja. Cuando esto se produce a nivel psíquico o mental, cuando todo está bien, esto le llamamos encaje, da gran fuerza y nos expande, produce una expansión, a la vez que una distensión. En cualquier tema que abordemos, ustedes van a ver que lo podemos encarar, lo podemos abordar con encaje o con desencaje. Cuando hay desencaje de alguna de las piezas y de igual modo nosotros queremos persistir en continuar esa conducta, aún si desencaja, se produce un forzamiento. Esto es muy desgastante. Hay que evitarlo, hay que detenerse, volver para atrás, hacer encajar los contenidos y allí sí seguir adelante. Entonces, ¿cómo era esto de la disciplina? Por ejemplo, en una vida ascética, quienes más o menos llevamos adelante una ascética de la alimentación, de la lectura, de la oración, de la acción, etc., más o menos tenemos que tener una disciplina, es decir, un horario, una rutina, o más o menos unas tareas ya establecidas como mínimo, como factor mínimo. Cuando esta disciplina se mantiene encajada, acorde, está unificada con el pensamiento, con el sentimiento, todo está bien. Esa disciplina es buena. Cuando la disciplina se transforma en mera exterioridad, esto es muy interesante en los monasterios, en las comunidades, en los grupos de oración, de reflexión, etc. Cuando la disciplina, la ascética o las pautas se han exteriorizado, es decir, han perdido el espíritu que las originó, se transforman en forzadas, en rutinas desencarnadas. Y esto es muy desgastante. Y va matando a ese grupo, a esa parroquia o a ese monasterio, lo va desgastando, le va minando la fuerza. Cuando se trata de comunidades grandes, por ejemplo, me estoy refiriendo a más de 10 personas, 15, 20, que tienen el horario de oración, la regla de vida muy precisa y demás, y en algunos miembros se produce un desencaje, esto después se nota en el coro, ¿no?
Y cuando esto se expande a otros miembros y cuando no se hace una revisión, a ver, volvamos, revisemos qué nos está pasando, cómo podemos volver a tener espíritu en esta práctica. Cuando esto no se hace, todo termina exteriorizado. Imagínense que esto pasa durante décadas y décadas, entonces los nuevos miembros se van sumando a la vida exterior. Y después no se entiende, o mejor dicho, así se entiende que a veces se produzca este tan notorio desencaje entre la recitación o entre el canto de los salmos y lo que uno percibe como espíritu allí o como sensación. Es un tema que ya me he ido del tema, sin duda. Pero de todas maneras, bueno, se produjo derivado de esto que estábamos hablando, de que el encaje expande, el forzamiento desgasta. Entonces, ¿cómo se hace para no caer en la disciplina exterior? Para no actuar forzadamente, para no vivir desencajados. Fíjense qué bueno, qué relación que tiene, ¿no? Dicen, tenía el rostro desencajado. Claro, no había integralidad entre sus partes. Esa persona estaba fragmentada en ese momento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Revisar, ser calmos, sentarnos, tomarnos el tiempo, reordenar nuestra vida, nuestras prioridades. Sin prioridades claras, el desencaje nos persigue. Sin prioridades claras, el desencaje nos persigue. Bueno, ahora seguimos. Bueno, continuando, amigas y amigos, tenemos otro tema que es el tema del apego o los apegos. Por lo general, a esto lo vivimos con claridad en relación a los seres queridos. Esos seres, esas personas a las que tanto apreciamos, pero con las cuales estamos vinculados muchas veces por el mecanismo del deseo. Estos seres queridos tienen un componente posesivo que nos hace querer muchas cosas de ellos. Deseamos muchas cosas de nuestros seres queridos, ¿verdad? Por ejemplo, pasa esa vecina que yo a veces he saludado, pero nunca hemos tenido contacto, y no quiero nada de ella. No hay deseos vinculados. Seguramente del otro lado tampoco. Un saludo, uno se ve a la distancia, la vida no nos ha vinculado y tampoco hay deseos relacionados. Cambio, cuando las personas no son cercanas, familiarmente, relaciones de pareja, a veces relaciones amistosas muy fuertes, etc., se van generando lazos, ¿no? Lazos, vínculos. Y una parte de estos vínculos, no todos, por suerte, una parte de estos vínculos están tejidos, entrelazados, por deseos posesivos. ¿Cómo se ha originado esto? Cuando nosotros tenemos un apego, es una muy buena oportunidad de darnos cuenta. El apego nos permite darnos cuenta de que esa relación tiene un importante factor compensatorio. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de lo que era compensación diferente a lo que era resolutivo o transformador? Entonces, cuando una relación se inicia compensatoriamente o tiene desde su origen un fundamento compensatorio, es muy probable que degenere, aunque es una palabra fuerte, la decimos igual, es muy probable que esa relación degenere en un vínculo de apego.
Cuando hablamos de apego, estamos hablando de esclavitud. No estamos diciendo no hay que quererse, no hay que sentir particular afecto por alguien, no hay que amar. No. Estamos diciendo por apego aquel vínculo esclavizante que nos mantiene sometidos y que nos lleva, por ejemplo, a que en ausencia de esa otra persona sintamos un hueco en nuestra vida, una carencia, una falta. Volviendo al punto, decíamos, es muy probable que esa relación, desde su origen, desde lo que se llama condición de origen, haya estado teñida, formada por un vínculo compensatorio, por un afán compensatorio. Esto es muy común, es muy normal, porque en la vida de todos los días, sobre todo la que hemos venido viviendo, cuando hemos venido haciendo las cosas desde un nivel de conciencia ordinario, normal, común, en piloto automático, como solemos decir, esto nos lleva a construir relaciones en función de las carencias. A construir relaciones en función de las carencias. Cuando esto dura mucho tiempo, se ha generado ya un apego. Mi carencia se ve completada por el otro y al ausentarse el otro, al romperse la relación o al modificarse la característica del vínculo, esto se siente de manera dolorosa. En este sentido, el otro viene a ser una pieza que encaja en mi rompecabezas. Pero cuando este encaje es compensatorio, no me sirve y deriva en apego. ¿Qué sería esto? A ver, vamos a bajarlo un poco más. Cuando estoy solo, podría decir alguien, me aburro. Cuando estoy solo me siento mal, se hace presente en mí un cierto vacío de la existencia, me pongo ansioso, inquieto. Bien, situación número 1. Viene a suceder que en el día siguiente, en la situación número 2, conozco a una persona. Y esta persona habla mucho, es divertida, me dice a cada rato que le gusta estar conmigo, lo cual levanta la imagen de sí, como ustedes ya saben. Me dice cuestiones respecto de mis atributos, que soy linda, soy lindo, que soy inteligente, etc. Fíjense, a ella se generaron dos cuestiones. La participación del otro en mi vida con frecuencia y con ese característico modo de ser me quita el aburrimiento, mejor dicho, no me lo quita, me lo anestesia. Todo aquel vacío, esa carencia y demás que decíamos recién, se ve ahora tapado, opacado. Ha venido el otro a entretenerme, a tenerme entre los momentos A y B. Se me ha ido el aburrimiento. Y no solo eso, sino que mi autoestima, aquel mecanismo de la imagen de sí, se ve reforzado por los piropos de la otra persona, por los comentarios y demás. Esto es parte de la vida. Esto es parte de la vida. El problema es si no le ponemos conciencia, si no estamos atentos, si no podemos vislumbrar, ver las reacciones que se producen, los automatismos de todo esto. Y entonces, claro, en el momento en que se produjo la ley del estímulo constante decreciente, de la que ya hablamos suficiente, en el momento en que se produjo, en otras palabras, el acostumbramiento, la otra persona se aparta, por ejemplo. Y al apartarse, vuelve a surgir mi aburrimiento, mi vacío existencial, mi carencia queda desnuda nuevamente. Ya no tengo el analgésico de aquella relación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces hay dolor. Mejor dicho, hay sufrimiento mental, que se manifiesta en la forma de apego.
¿Y cómo es el apego? Y con frecuencia aparecen imágenes de memoria respecto de aquella relación, cubriéndonos el ánimo de una cierta nostalgia que es dolorosa. Se extraña al otro, ¿no? Se lo echa de menos. Esto deriva del apego. Esto es una forma de esclavitud. Esto es dañino para nuestra energía, sin duda, y tiene una cosa muy positiva, que nos muestra, nos está indicando para que aprendamos en el futuro. Nos está indicando a lo que nos lleva, en dónde nos dejan las relaciones cuando son compensatorias. Distinto es cuando desde mi plenitud, por así decir, aunque es una palabra grande, ¿no? Pero digamos, cuando desde mi plenitud me relaciono con la plenitud del otro. Entonces se mantiene una independencia a la vez que una unidad, cuando es el caso, cuando nos encontramos hay unidad, cuando nos separamos hay independencia, no hay esclavitud. La esclavitud en las relaciones tiene mucho que ver con lo que le pido al otro, lo que le exijo al otro, lo que demando, que deriva de los deseos que tengo. Cada uno, por supuesto, sabrá cómo organiza sus relaciones, no es este el ámbito, ni soy yo quien para decir sobre eso. Cada uno organiza las relaciones como quiere. Pero podemos tener en cuenta que en tanto poseo al otro, más le pido. Cuando hablamos de poseer al otro, hablamos de ese constituirlo en un para mí. Constituirlo en un para mí. No estamos hablando, por ejemplo, de que no puedan establecerse compromisos en las relaciones personales, o de que uno no pueda, por ejemplo, quien va a una relación matrimonial, no establezca sus compromisos propios de esa forma, la forma del matrimonio, por caso. No, no estamos hablando de eso. Le llamamos posesión, que deriva, por supuesto, en apego esclavizante, a cuando al otro lo constituyo, es decir, lo concibo en función de un para mí. Esto ya vició, ya arruinó la relación. Me esclaviza a mí y esclaviza al otro. Entonces estoy recordando la consulta de esta amiga que podíamos comentar respecto a este tema del apego. Un punto importante tiene que ver con si de verdad queremos desapegarnos, porque creo que el contexto se daba en el de ciertas amistades, que al romperse esas amistades o esas relaciones se producía, ¿no?, el dolor del apego. ¿Quiero desapegarme? ¿De veras? Porque si de veras quiero liberarme de la esclavitud con la cual me relacioné, esclavitud que el otro no tiene responsabilidad, estamos hablando de la propia. Siempre conviene en fenomenología ceñirse a uno mismo, no ponerse a hablar del otro, no juzgar al otro. Quiero liberarme, ya tengo casi todo ganado ahí. Porque la más de las veces el apego es un empecinamiento en no soltar. Me empecino en no soltar. Es un mecanismo también que nos ocurre. Es un cierto capricho. Yo me sentía bien con aquello que ocurría, eso ahora no se da más en la relación y yo persisto, no suelto. La vida me está demostrando que esa relación no va para bien. Esta amistad o esta pareja, además, ya no me llama, ya no se comunica, no me busca, o cada vez que nos encontramos es un escándalo mutuo, y la vida nos está mostrando que quizá sea necesario ir por senderos diferentes.
reconciliarnos en el corazón con aquello que se ha vivido, pero seguir cada uno su camino. A lo mejor el futuro nos reencuentra. Acepto esto, acepto que la vida me está diciendo eso, lo acepto. Yo siempre vuelvo al mismo tema, ¿no? Yo no sé si es aquí o más en Filocalía, que he mencionado muchas veces el ejemplo tan gracioso de San Agustín en sus confesiones, donde él dice algo parecido a esto, ¿no? Que él le pedía a Dios la castidad, la pureza, y le decía, en una época de su vida, le decía, pero no me la des todavía. Y apelo a este ejemplo porque me ha parecido tan gráfico y tan reconocible en todos nosotros, sea con este tema en particular o con otros temas de nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos que queremos cambiar algo y en realidad lo estamos aferrando? Ese algo cambiaría por sí mismo muchas veces si no fuera porque nos encaprichamos en poseerlo. Entonces, finalmente, para no extenderme tanto, una recomendación, al menos en nuestra propia experiencia con este tema del apego, es, como siempre, testificar, ¿no? Darse cuenta de lo que está ocurriendo, mirar el automatismo, cómo es que se produce, qué estoy sintiendo, que le llamo apego, cómo se siente en el cuerpo, cómo se manifiesta a nivel mental, y observarlo con detenimiento, con atención. Si esto se hace bien, en general afloran, surgen, aparecen comprensiones. Comprensiones que me dejan mucho más aliviado el mecanismo. Comprendo cómo poseía al otro, comprendo qué carencia me compensaba. A la vez me digo, yo no quiero compensación, yo quiero transformación. Quiero resolución, quiero una vida plena en mí y no del otro, como si el otro fuera capaz de darme la plenitud. Y todo esto ya favorece el camino. Por lo general, la atención nos va quitando malezas. Y la intención, y si fuera el caso de una persona como mi amiga que es religiosa, la intención llevada a la oración también nos ayuda mucho. Seguramente en poco tiempo estos apegos se disuelven. Y una cosa más que me viene ahora, el apego, el fin del apego tiene que ser en paz con el otro. El apego no se va merced al descarte del otro. Hay un automatismo que todos debemos conocer, que cuando hemos estado muy apegados a una persona y queremos liberarnos, solemos enojarnos y agregarle enojo a la cuestión, de manera que la imagen del otro modifique sus cargas. Y al modificar sus cargas, creemos ingenuamente que nos va a ser más fácil desapegarnos. Pero el verdadero desapego surge de la reconciliación, del perdón. Si me reconcilio con lo vivido, con el otro, si perdono al otro lo que al otro le compete, me perdono a mí porque hice lo mejor que pude aunque no salieron bien las cosas, esto me reconcilia, reordena las fuerzas, me quedo en paz y finalmente agradezco aquello que he vivido con el otro. Cuando llego al punto del poder agradecer, no hay más apego. No hay más apego. Esa es una consideración que me parece que es importante, es buena. ¿Qué más? A ver. Bueno, ahí tenemos algún comentario con el tema del apego. Tres temas más quedan, pero ya se nos extiende mucho el vídeo de hoy. Vamos a ver si hacemos breves acercamientos a esos temas. Les recomiendo un libro que se llama El Monte Análogo, de
de René Daumal. Voy a ver si lo busco y encuentro un PDF porque es un libro viejo. No creo que haya problema. Este libro de René Daumal que cuenta la historia de una expedición a una isla que no es visible, ¿no? Que es invisible a los ojos comunes, a los sentidos físicos, y en donde está un monte, una especie de monte Meru, un monte mítico, donde, bueno, se encuentran algunas cosas. Es un librito breve, es una novela inconclusa. Y allí, en una parte de este libro, René Daumal, o el protagonista, habla del encuentro con los Peradam. El encuentro con los Peradam. Si no digo mal la palabra. Que eran unas pequeñas piedrecillas, unos pequeños objetos que se encontraban en esta montaña, cuando uno iniciaba el ascenso a la cumbre, porque el libro es todo mitológico, digamos, mejor, alegórico y simbólico. Quiere transmitir un mensaje que yo creo que finalmente se transmite en el libro, aunque el autor falleció antes de poder terminarlo. ¿Qué es un Peradam? Era un objeto muy escaso, ¿no? Como si fuera un fruto o una piedra muy escasa que había en el lugar. Y se encontraba esto en el camino. El caminante que iba en el ascenso solamente cuando podía vivir desde cierto estado interior. Desde cierto estado interior. Es decir, si uno iba subiendo ese monte así como así, sin un particular trabajo interior, el Peradam no aparecía, no se hacía visible. En cambio, cuando uno encontraba en sí cierta cualidad y podía desarrollar esa particular cualidad, aparecía el Peradam, uno lo agarraba y entonces ya lo podía llevar hacia la cumbre, a este objeto. Bueno, es una cuestión de cargas, de imágenes, de significados. Yo se los mencionaba porque en nuestro camino, en nuestro diario quehacer, nos vamos encontrando con muchas dificultades. Una de ellas, la más grande, como decíamos días atrás, era ese elefante en la cocina, ignorado, que de a poquito nos va mostrando algunas de sus facetas, o algunos lo descubrimos, otros no. No importa. Importa ir encontrando estos pequeños Peradam en el camino. No obsesionarnos tampoco con esto del rasgo principal y del elefante en la cocina. Ir valorando nuestros pequeñísimos avances. Ser amables con nosotros mismos. Tenernos afecto en el mejor de los sentidos. Valorar nuestros esfuerzos y esas pequeñas conquistas de las cuales no volvemos atrás. Esto es un Peradam. Esa pequeña conquista de la cual no volvemos atrás. Ya forma parte de nuestro capital, de nuestro acervo, de nuestra intimidad más profunda. Entonces, ser humildes y contentarnos con las pequeñas transformaciones que van ocurriendo en nosotros. Eso es lo que les quería transmitir a raíz de alguna conversación. Creo que ya lo hablé esto alguna vez. Ustedes vieron que hay, recuerdo varias anécdotas, pero hay gente muy humilde, muy pobre económicamente, de mucha pobreza, que sin embargo nos ha tocado visitar alguna de esas casas y en alguna de ellas uno encuentra junto a la pobreza,
un orden, una limpieza. Esto es la manifestación de un cariño que allí ha puesto quien allí vive, extraordinario. Uno se encuentra con una casa sumamente humilde, muy carente, pero percibe cómo el cariño, el amor se ha desplegado allí en forma de ordenamiento, de limpieza, de una pulcritud extraña en medio de la carencia. Porque ¿qué pasa? La carencia, cuando es extrema, suele llevar a la gente a lo prioritario, es decir, a buscar cómo comer, cómo abrigarse, cómo tener este elemento, aquel otro, ¿no es cierto? Entonces, esa gente no tiene tiempo, por supuesto, no tiene tiempo de dedicarse a su casa. Y esto es muy entendible. Pero por eso les decía, hay anécdotas o casos bastante extraordinarios que uno agradece de haber visitado alguna de estas casas y encontrarse con esto, con una casa que está mejor que la nuestra, aún en medio de la carencia. Y uno podía percibir allí el aroma de la dedicación, de un trabajo humilde y sincero, de un cariño, de un no quejarse por lo que la vida le había dado, sino un aplicarse, no quejarse. Esa persona, para tener ese pequeño ámbito en esas condiciones, necesariamente había aceptado su situación de vida. Y al haberla aceptado, desplegaba lo mejor de sí. Lo mejor de sí. ¿Por qué les hablaba de esto? Por esto del peradam y del valorar las pequeñas conquistas. Esto mismo que se transmite en esto que les comento de la casa carenciada, pero limpia y ordenada. Esto mismo, llevarlo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida interior. No importa cuán carente sea nuestra vida espiritual, o no importa cuán poco espiritual te consideres, valora las pequeñas conquistas. Bueno, ahí tenemos otro tema. ¿Qué más nos queda? Claro, acá hay un tema que nos queda que es muy interesante, pero que sería extenso. A mí me llamó mucho la atención, les voy a hacer mención nomás y lo dejamos ahí para la próxima. A mí me llamó mucho la atención, hace ya muchos años, una frase de un místico, yo diría que es un místico hindú, muy analfabeto, que sin embargo muy analfabeto, de un carácter muy fogoso, temperamental. Algunos de ustedes seguro lo conocerán, porque ha alcanzado mucha difusión las últimas décadas. Es un místico que se llama o se ha llamado Nisargadatta Maharaj. Este hombre muy humilde que vivía en la India, creo que murió a principios de los 80. Bueno, como ustedes saben que en la India es muy común esto de que una persona que alcanza cierto nivel atencional, cierto nivel de conciencia y demás, empieza a dar una enseñanza y enseguida se le agrupan algunos discípulos. Esto forma parte muy de raíz de la cultura hindú, ¿no? Lo que ellos le llaman el gurú y sus discípulos, el maestro y sus discípulos. Que en Occidente, por supuesto, también está, pero no tan arraigado culturalmente. E incluso aquí muchas veces es mal visto. En cambio, en la India es muy generalizado, ¿no? Y como en todo, hay maestros para todos los niveles, para todos los gustos y para todos los niveles de conciencia. Y esto está muy bueno, porque si no, ¿cómo podríamos nosotros, en las diferentes etapas espirituales del camino, encontrar quien nos guíe, quien nos dé una orientación?
Pero para no desviarme del tema, leyendo un libro de este maestro, hace ya muchos años, me impactó una frase. ¿Vieron esas frases que uno no se puede quitar jamás, nunca más de la cabeza ni del corazón? Esta frase decía algo así como: no necesitando nada, yo soy sin temor. Creo que es textual. No necesitando nada, yo soy sin temor. La he utilizado más de una vez, parafraseándola de modo similar. Esto me llevó mucho a reflexionar, ¿no? Es para reflexionar. Quiere decir que si no necesito, no temo. Bueno, pero hombre, qué obviedad, si esto está diciendo la frase. Claro que sí. Pero ¿ven lo que quiere decir? Es importante. Nuestros temores tienen una directa relación con aquello que yo agrego, creemos necesitar. Porque necesidades son muy pocas las que tenemos. Necesidades son muy pocas. Si pudiéramos centrar nuestra vida en lo necesario, como nos aconsejan, por ejemplo, los monjes de Filocalía, centrar nuestra vida en lo necesario. Y esto de lo necesario en todas las áreas, no solo en lo económico, en cuanto al lujo, en cuanto a la comida, en cuanto a nuestro modo de vida, no solo en ese aspecto, que también, sino en todo lo demás. Leer lo necesario, conversar lo necesario, hacer lo necesario. Quitar todo lo superfluo, todo lo que sobra. Si nosotros pudiéramos centrarnos en eso, estaríamos casi libres de temores, libres de temor. Porque por lo general nuestros temores están encadenados a los deseos, no a la necesidad. Y lo que el ser humano necesita es bien poco. Y sobre todo necesita este acuerdo consigo mismo que lo deja en paz interior, que para muchos de nosotros se refiere a estar en paz con Dios, alineados a su voluntad. Cuando tenemos eso en nuestra vida, cuando estamos alineados a lo que sentimos que es la voluntad de Dios, nos quedamos en paz. Y al quedarnos en paz, necesitamos poco. ¿Por qué? Porque no tenemos carencia, no tenemos esos huecos, esos vacíos. Estamos, de algún modo, y por decirlo así, estamos plenos. Y esto nos libera de temor. Les comentaba esto, bueno, a propósito, sí, de una conversación que había tenido, pero porque es lindo ejercicio, por ahí ponerse a ver los temores que más nos acosan y qué relación tienen con nuestros deseos y las presuntas necesidades. Si me quedo realmente con lo que de veras necesito en mi vida, interior y exteriormente, ¿cuán pocos temores nos quedan? Por lo general tememos perder cosas que son superfluas. A eso iba. Y a comentarles esta frase que me resultó tan querida hace ya muchos años: no necesitando nada, yo soy sin temor. Si yo tuviera que formularla hoy o reformularla, diría: si tengo a Dios conmigo, no tengo temores. O si estoy en paz conmigo y con Dios, no hay temor. Y bueno, y así distintas formulaciones. Creo que por hoy está bien. Sí, acá quedaban algunos temas, pero son menores, los vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Bueno, amigas y amigos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Les mando a todos un abrazo fraterno, invocando siempre el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.